Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula La incredulidad de Israel, los juicios y los rescates de Dios. Número 13, versículos del 1 al 3, dice: Entonces el Señor habló con Moisés: Envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto Parán al mandato del Señor, todos ellos hombres que eran líderes en medio del pueblo. Cuando los israelitas llegaron a la frontera de la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes, este grupo de hombres iban a ir a espiar la tierra antes que los israelitas entraran en ella. Número 13, 25 al 33. Y regresaron a la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto Parán en Cades. Y les dieron el informe de lo que ellos habían observado y visto dentro de esa tierra. Y también trajeron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: Fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es un pueblo fuerte el que habita en esa tierra. Sus ciudades son fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los gigantes, a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían recorrido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac eran parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Estos hombres estaban diciendo la verdad. La tierra estaba ocupada por personas fuertes y algunas de ellas eran gigantes. 10 de estos hombres, de estos líderes de Israel, se habían olvidado de todas las cosas grandes y poderosas que Dios había hecho por ellos. Se habían olvidado de que nada es imposible para Dios. Se olvidaron de todos los milagros que el Señor había hecho en Egipto y cómo los había rescatado de la esclavitud. No creyeron que Dios era suficientemente fuerte para vencer al pueblo de Canaán y darle la tierra. Pero Josué y Caleb le creyeron a Dios. Ellos también habían visto las murallas que rodeaban las ciudades de Canaán. Ellos también habían visto los gigantes, pero no se habían olvidado de que Dios es todopoderoso y de que Él puede hacer lo que ha dicho y lo que Él quiere. Ellos creyeron que Él haría salir al pueblo de Canaán y les daría la tierra como lo había prometido. El pueblo que escuchó los dos reportes decidieron creer el reporte de los 10 espías y rechazaron el reporte de Josué y de Caleb. Números 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Toda la noche ellos lloraron y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel.
Y les dijo toda la congregación, expresaron y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. El Señor escuchó todo lo que dijeron los israelitas. Él sabía que no le creían. Estaban actuando como si Dios fuera un mentiroso. Dios había prometido darles la tierra de Canaán, pero se negaron a creerle. El Señor por eso estaba enojado con ellos. Números 14, 26 al 32. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años hacia arriba, que han murmurado contra mí, morirán en el desierto. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en el desierto. Dios les dijo a los israelitas que todos los que tenían 20 años o más y no le habían creído morirían en el desierto. Pero Josué y Caleb no iban a morir porque creyeron a Dios. Dios dijo que después de 40 años, cuando todos hubieran muerto, Él les entregaría la tierra a sus hijos, y a Josué y a Caleb. No creerle a Dios tiene consecuencias terribles. ¿Recuerdan que Satanás le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Satanás llamó a Dios mentiroso y Eva le creyó. Caín tampoco le creyó al Señor y se acercó a él a su manera. Dios lo rechazó a él y a su ofrenda. Cuando Noé le dijo a la gente que el Señor iba a enviar un gran diluvio, ellos se negaron a creerle. No entraron en el arca y todos perecieron. Los egipcios tampoco creyeron que Dios, que el Señor de Israel era el único y todopoderoso Dios. Confiaron que sus ídolos los rescatarían, pero el Señor destruyó su tierra, mató a sus hijos primogénitos, avergonzó a sus ídolos y ahogó su ejército en el mar. Dios castigará a todos los que se niegan a creerle. Dios quiso traer a Israel a la tierra prometida de Canaán, pero a causa de su incredulidad, Dios los hizo vagar por el desierto hasta que todos los adultos incrédulos murieran en el desierto. Mientras vagaban por el desierto, los israelitas se quejaron otra vez. Números 20, versículos del 1 al 2. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. No había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Los israelitas culparon a Moisés y Aarón, su hermano, porque no tenían agua. ¿Por qué ellos no le pidieron agua al Señor? Porque no confiaban en Él. Números 20, 7 al 8. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos, porque de la peña yo les voy a dar agua. Así saciarás y sacarás para ellos agua de la peña, para que beba toda la congregación y los animales. Anteriormente, cuando el pueblo de Israel necesitó agua, el Señor le había dicho a Moisés que golpeara la roca. Esta vez le dijo que le hablara a la roca. Continuamente Dios les decía la forma exacta de hacer las cosas. Pero escuchen lo que ocurrió. Número 29 al 11.
Tomó Moisés la vara, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Moisés y Aarón se enfurecieron. Ellos no confiaron ni dependieron del Señor en esta situación, como lo habían hecho al enfrentar otros problemas. Moisés desobedeció y golpeó la roca. A través de sus palabras y acciones, ellos deshonraron al Señor, porque no demostraron su paciencia, gracia y misericordia para con el inmerecedor pecador Israel. Dios quiso mostrarle al pueblo que Él era fiel para proporcionarle agua, tal como lo había prometido. Dios cumple sus promesas porque Él es perfecto y santo. Por desobedecerlo, Dios le dijo a ambos que no entrarían en la tierra de Canaán. Números 20:12. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Los israelitas se vuelven a olvidar de lo que el Señor ha hecho a su favor y se quejan nuevamente. Esto lo vemos en Números 21, 4 y 5. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en este desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Refiriéndose al maná, al pan del cielo que Dios les enviaba día por día y que ellos recogían en base a la gracia y la misericordia de Dios. Esto trajo sobre ellos un juicio y muchos murieron. Número 21:6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Las serpientes mordieron a los israelitas y ellos murieron. De igual forma, Satanás y el pecado han mordido a todas las personas y éstas han muerto para Dios. Hablo de manera figurada cuando digo que Satanás y el pecado nos mordieron. Por medio de Satanás y el pecado, Adán y Eva murieron para Dios. Quedaron separados de Él por medio de Satanás y el pecado. Nosotros también nacemos pecadores, muertos para Dios y separados de Él. Recuerde, cuando Dios decide castigar el pecado, no hay lugar donde esconderse de Él. En los días de Noé, ¿hubo algún lugar donde la gente pudo escapar del juicio después que Dios cerró la puerta del arca y envió el diluvio? ¿Pudo la gente de Sodoma y Gomorra escapar del juicio de Dios cuando envió fuego y azufre sobre ellos? ¿Escapó la esposa de Lot del juicio de Dios cuando desobedeció al Señor y miró hacia atrás? Cuando Dios decide que llegó el momento de castigar a las personas, no hay lugar donde se puedan escapar de Él. Cuando Dios los castigó, ellos cambiaron su actitud hacia Dios y se arrepintieron y reconocieron su pecado. Número 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que nos quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Ahora se daban cuenta de que el Señor era el único que podía salvarlos de su castigo. Ellos no podían ayudarse a sí mismos y Moisés no podía salvarlos de la serpiente. El Señor era el único que podía salvarlos. Como el Señor es misericordioso, decidió perdonarlos y salvarlos. Dios le dijo a Moisés lo que tenían que hacer para salvarse de la muerte. En Números 21:8 dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces Moisés hizo como Dios le había dicho, y el pueblo tenía que mirar la serpiente de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés.
Tenía que hacerse todo a la manera como Dios lo había establecido. Número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué dijo el Señor que tenían que hacer para sanarse de las mordidas de las serpientes? Solamente tenían que mirar la serpiente de bronce. ¿Tenía poder la serpiente de bronce en el asta para sanarlos? No. El poder de Dios sanaba a cada israelita que mostraba su confianza en Dios al mirar la serpiente en el asta. En esta lección vimos el juicio, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia la nación infiel de Israel. Una vez más hemos visto que el hombre es pecador, que es incapaz de salvarse a sí mismo, por lo que necesita a Dios para salvarse. Los acontecimientos que recién leímos en la Biblia ocurrieron hace 3400 años. Sin embargo, son útiles para nosotros en la actualidad. Nosotros necesitamos ver que también hay gigantes en la tierra que vivimos, pero podemos confiar que Dios nos guiará y nos dará la victoria para su gloria. Al igual que los israelitas, necesitamos escuchar a Dios y creer en Él. Dios cada día nos muestra que todas las cosas están bajo su dominio. Él nos dio su palabra para que conozcamos la verdad. Así que será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Bendecidos.